Bienvenidos a la segunda sección de la serie Respuestas a Preguntas Bíblicas. Estamos con el tema ¿quiénes eran los espíritus encarcelados mencionados en Primera de Pedro 3:18? Les decía que hay algunos elementos que es importante que vayamos tomando en cuenta para armar este paquete que tenemos aquí de varios elementos distintos. En primer lugar, quisiera recalcar algo. En el versículo 19, donde dice, en el cual, que ya mencionamos a lo que creemos que se refiere, el Espíritu de Dios, que es el representante de Cristo. El Espíritu Santo es el representante de Cristo no solamente cuando Cristo se fue, es el representante de Cristo siempre, en toda relación de Dios con el ser humano. El Espíritu Santo representa a Cristo. Todas las obras de Cristo fueron realizadas por el Espíritu Santo. Y lo hace a través de sus agentes, que son los ángeles, ¿ok? Al final de cuentas. Pero ese es otro tema. Ahora, que el Espíritu de Cristo estaba en los tiempos de Noé, predicándole a las personas de aquella época, nos lo dice el mismo apóstol Pedro en su misma epístola. Noten el capítulo 1, porque esto es parte del contexto del texto que estamos analizando. Primera de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 10. Dice, los profetas, ahí está incluido Noé, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando ellos, los profetas, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los profetas, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, el Espíritu de Cristo estaba en los tiempos de los profetas. Allí está incluido Noé. Todo lo que ellos predicaron, la palabra de Dios expresada a través de los profetas, fue por intermedio del Espíritu Santo. Por eso es que dice que en ese mismo Espíritu, el que resucitó a Cristo, en ese mismo Espíritu se le predicó a aquellas personas a través de Noé, en el tiempo de Noé. Estoy comunicando el punto. En la segunda de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 21 nos recalca algo parecido. Dice, leamos el 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, es decir, nada dicho por los profetas, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, el que hablaba a través de Noé, a través de, ¿cuáles más? Elías, Enoc, todos ellos, era el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es el portavoz de Cristo. Por lo tanto, es Cristo hablando. No porque el Espíritu Santo sea la misma persona que Cristo. ¿Ok? Debemos dejar claro eso. Claros en ese punto. El Espíritu Santo predicó a través de Noé, en el tiempo de Noé. ¿Por qué se dice entonces de estas personas que eran espíritus encarcelados? ¿Por qué se lo llama espíritus y por qué encarcelados? Hermanos, la palabra del Señor llama espíritus a seres humanos. Seres humanos. En pocas ocasiones, pero lo hace. Lo llama así. Miren, por ejemplo, Primera de Juan 4. Primera de Juan 4. 1 al 6. Primera de Juan 4, 1 al 6. Dice, amados, no creáis a todo ¿qué? Espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos, ¿qué dice? Di mal el texto, ¿no? ¿Cuál es? Primera de Juan 4. Primera de Juan 4,
1 en adelante. ¿Estamos? Dice, amados, noten lo interesante que hay aquí. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿De qué nos está hablando? De espíritus. Pero ahora vean, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿A qué está haciendo alusión con espíritus? A los falsos profetas. ¿Y los falsos profetas qué son? ¿De qué raza son? Son ángeles. ¿La Biblia llama alguna vez falsos profetas a los ángeles? Nunca. O sea, aquí espíritu es sinónimo de profeta falso. Estos espíritus malos es sinónimo de falsos profetas, y no hay falsos profetas que no sean humanos. Entonces dice, en esto conoced, verso 2, el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿De qué está hablando? De personas. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, que ahora ya está en el mundo. ¿Noten? El anticristo, ¿qué será de paso? Es un espíritu, un ángel caído. Alguna vez la Biblia hace alusión al anticristo como un ángel caído. Bueno, el anticristo original sí. ¿Ok? Porque es el mismo Satanás. Pero de ahí en adelante la Biblia hace alusión al anticristo como el representante de Satanás, y son personas. Dice el versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios. ¿A quiénes está hablando? ¿A qué seres? Ahí, seres humanos, hijos de Dios. ¿Ok? Vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? A los falsos profetas, que son también humanos, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos, ¿qué ellos? Esos espíritus falsos, esos falsos profetas, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Aquí está haciendo el contraste entre dos tipos de personas, los hijos de Dios y los hijos del mundo. Los que enseñan la verdad de Dios y los que enseñan la mentira. Pero se hace alusión a los que enseñan la mentira como espíritus. ¿Ok? Por eso no debe extrañarnos que se diga aquí espíritus en 1 de Pedro 3:19. Hay otro ejemplo, 1 Timoteo 4, en la misma línea. 1 Timoteo 4. Un texto muy conocido y que lo hemos analizado en otra sección. Pero el Espíritu, 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Quiénes eran los que iban a transmitir estas doctrinas falsas? Personas, seres humanos, pero aquí dice que escucharlos es escuchar a espíritus engañadores. O sea, la Biblia hace alusión a personas en algunas ocasiones en las que usa el término espíritus. Entonces no hay ningún problema. En 1 de Pedro también. ¿Claros en ese punto? Porque hay otros detalles más que es importante que tomemos en cuenta. Dice el 19, en el cual también fue Cristo. ¿Ok? Fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ya sabemos cómo predicó Cristo a estas personas llamadas espíritus. Predicó a través de Noé. Pero ¿por qué se dice que estaban encarcelados?
¿Por qué causa? Se dice que estaban estos espíritus encarcelados. Ya sabemos que se refiere a personas. ¿Por qué encarcelados? Miren, por ejemplo, Hechos 8:23. Hechos 8:23. Cuando el apóstol Pablo, el apóstol reprende aquí, Pedro más bien creo que es, dice en el versículo 20 en adelante, pueden leer todo el resto. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y ahora noten el 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Cómo estaba este hombre? Prisionero. Estaba preso. Estaba encarcelado. Es el mismo Pedro, ¿sí? Utilizando el mismo término. Personas encarceladas, pero encarceladas en el pecado. Prisioneras. Miren, por ejemplo, en el Antiguo Testamento cómo se hace alusión a lo mismo. Salmo 116, 16. Salmo 116, 16. Vamos a leer desde el 13. Dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. El 13 dice, tomaré la copa de la salvación. Y el 16, tú has roto mis prisiones. ¿Qué ven ahí? El salmista fue salvo. ¿En qué forma? ¿De qué forma está presentando la salvación aquí? Habiendo sido librado de la prisión. La prisión del pecado. ¿Ok? Él estaba encarcelado en pecado hasta que fue librado por el pacto de salvación de Dios, que él menciona como la copa de salvación. Isaías 61:1. Isaías 61:1. Dice, hablando de Jesús, nuestro Señor, que vendría luego, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar, ¿qué cosa? Libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Lo ven? A los presos en pecado. Cristo vino a libertarnos de los cerrojos de la prisión del pecado. En Lucas 4, 18 y 19, encontramos el cumplimiento de esto en el ministerio de Cristo. Lucas 4, 18 y 19. Leamos el 17. Después que llegó a Nazaret y entró a la sinagoga el sábado, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En Juan 8 más bien, Juan 8, los versículos 34 en adelante, encontramos lo mismo. Juan 8, 34, dice, Jesús les respondió,
de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Ahora noten, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Está hablando a los fariseos, los enemigos de Cristo, y les dice que están cautivos en el pecado. Lo mismo encontramos en Romanos 6, el versículo 18. Romanos 6, 18. Dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y el 20, 6:20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Y si siguen leyendo, bueno, si se leen todo el capítulo 6 y el 7, van a encontrar que no puede obedecer a Dios el que está en prisión de pecado. Y si llegan al 8, van a encontrar que los que son liberados de la prisión del pecado, entonces pueden obedecer a Dios. En síntesis, la prisión en la que están estos espíritus, que ya vimos que son en realidad humanos, es la prisión del pecado. En Colosenses 1:13, Colosenses 1:13, dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, lo que fue hecho por Él y por el Padre, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fuimos librados, fuimos rescatados de esa prisión, de las potestades de las tinieblas. Y en Hebreos 2, el versículo 14 y también el 15, Hebreos 2:15, leemos, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Leí el 15, me salté el 14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y al destruir al diablo, ¿qué pasaba? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí está la misma esclavitud, la misma cárcel, la misma prisión de la que fuimos librados por el ministerio de Cristo. En Isaías 42, los versículos del 1 en adelante, 1 al 7. Hablando de lo que haría nuestro Señor Jesucristo en el contexto de lo que hablamos, dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Noten, volvemos a lo mismo. Es a través del espíritu. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. ¿Y qué hace a través del espíritu? Dice, no gritará ni alzará la voz ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo. Se me va ahora cómo se menciona esa, pabilo, ¿verdad? Bueno, ahí búsquenla ustedes. Dice, por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Noten ahora,
Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Está hablando de lo que haría con el Mesías. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Vean ahora. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Lo captamos más claro en ese último texto por no darles más? Los seres humanos sin Cristo estábamos encarcelados en prisiones. Y el Espíritu que resucitó a Cristo, el Espíritu mismo que lo ungió, el Espíritu que lo engendró, a través de ese Espíritu, nos libertó también al darnos vida nueva. El mismo que estaba sobre la faz de las aguas, creando vida, es el que nos da vida nueva en Cristo, a los que somos libertados de la prisión del pecado. Y en este contexto es que se está hablando de estas personas. Estaban presos en el pecado y la predicación de Cristo por medio del Espíritu Santo a través de Noé no tuvo efecto en ellos. Siguieron presos en el pecado y por eso el diluvio vino y se lo llevó a todos. Ahora, hay algunos que dicen que hay detalles en esta sección que nos indica que lo último que hemos explicado de lo que creemos que en verdad está diciéndose aquí, no es así, porque dicen algunos, por ejemplo, que en el versículo 19, donde dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, no se podía estar refiriendo a la predicación de Noé a esas personas, porque esa predicación era para salvación al que la aceptara. Y fue para los que la aceptaron, la familia de Noé. ¿Ok? Y entonces algunos dicen que el término que se utilizó aquí para decir fue y predicó a los espíritus encarcelados, no se podía referir a Noé predicando, sino a Cristo proclamando su victoria sobre esos ángeles caídos. Por el término predicó. ¿Captan lo que algunos quieren decir? Que como dice aquí, que a quien se está refiriendo es a alguien que predicó a esos espíritus encarcelados, no se podía referir a Noé, porque la predicación de Noé era para salvación del que la aceptara. Y el término que se utiliza aquí para predicó no involucra evangelio, buenas nuevas, sino solo proclamación. Y que por eso se refiere a esos ángeles, a los que no fue Cristo a predicarles ninguna buena nueva, porque no había ninguna buena nueva para ellos, sino a confirmar su victoria sobre ellos, a proclamársela. ¿Ok? Ustedes pueden ver esto, por ejemplo, en el libro Preparados para presentar defensa de Cristian Álvarez Saldúa, de la Asociación Casa Editora Sudamericana, Argentina. Dice así, en la página 66, dice, no se trató de una oferta de salvación, sino que ese predicó, ¿ok? Dice, no se trató de una oferta de salvación, sino que en virtud de su muerte y de su resurrección, Cristo proclamó su victoria y su juicio sobre estos ángeles caídos. Es interesante que para hablar de la predicación de Cristo a estos espíritus, Pedro no usa el verbo evangelizomai, que significa declarar buenas noticias. Verbo que usa en otras partes como en 1.12, 25 y 4.6, sino que usa el verbo keruso, que significa proclamar, anunciar, en general buenas o malas noticias. Esto armoniza con la interpretación de que Cristo, después de su resurrección, anunció su victoria sobre estos espíritus malignos que tenemos aquí. Que hermano que escribe esto,
preparados para presentar defensa, dice en resumen que el vocablo que se utiliza aquí no se utiliza para dar buenas nuevas como el evangelio predicado por Jesús o por los apóstoles, sino solamente para anunciar, para proclamar un hecho ocurrido. En este caso, él dice una victoria obtenida por Cristo. Así que no se puede aplicar a la predicación de Noé. ¿Qué tenemos? Bueno, veamos algunos ejemplos donde esta palabra de Primera de Pedro 3:19, predicó, se utiliza. A ver si es cierto lo que recién leímos de este último libro. En el Nuevo Testamento griego, veamos el término. Mateo 3:1. Mateo 3:1. Uno entre muchos ejemplos. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, ¿haciendo qué cosa? Voy muy rápido. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. ¿Se usa para predicar o no? El término, es el mismo término. ¿Y qué predicaba? Solo anunciaba Juan algo que no tenía que ver con evangelio. No, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, etcétera, etcétera. 4:17 del mismo evangelio, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, ahí está el término otra vez. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El término es queruso, la palabra queruso. Mírenlo por ejemplo en el 4:23 de Mateo. 4:23, vean qué interesante. A ver si involucra evangelio o no ese término. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, ahí está el término, ¿qué predicaba? Predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En el 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, ahí está, queruso otra vez, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 17. Y yendo, ahora es por orden de él, y yendo, predicad, ahí está el término, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Están captando lo que estamos haciendo? Viendo que no es cierto lo que leímos de ese libro, que el término queruso no se usa para la predicación del evangelio. Vean el 24:14 que lo sabemos de memoria. 24:14. Y será predicado, ahí está el término. ¿Qué cosa? Este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. 26:13. Estamos en Mateo. 26:13. Le estoy dando solo algunos ejemplos. De cierto os digo que donde quiera que se predique, ahí está el término, este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Marcos 1:14. Marcos 1:14, otro ejemplo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, ahí está el término, y unido a el evangelio del reino de Dios. Un último, Marcos 16:15. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad, ahí está el término, predicad el evangelio a toda criatura. ¿Ok?
Este, es lo mismo que tenemos precisamente en la segunda epístola de Pedro, en el 2:5. Tenemos un asunto interesante en esta misma línea. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí se llama a Noé pregonero. Segunda de Pedro 2:5. Pregonero de justicia. Es la misma raíz, esta de pregonero, que se usa en 1 Timoteo 2:7. Y vean lo que dice 1 Timoteo 2:7. Para esto yo fui constituido predicador. Lo que se usa para Noé como pregonero. Aquí se traduce como predicador. 1 Timoteo 2:7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Y en 2 de Timoteo 1:11. 2 de Timoteo 1:11. Del cual yo fui constituido predicador. Ahí está otra vez el término. El que se usa para Noé como pregonero. Les leo de el libro Textos bíblicos controversiales del Instituto de Investigación Bíblica. En la página 404. Noten lo que dice. De acuerdo con la comprensión más natural y directa del versículo 19, Jesús fue a ellos por medio de su espíritu, a los espíritus encarcelados de 1 Pedro. Que Pedro no pensaba que Jesús fue en un estado espiritual separado del cuerpo, desencarnado, como sugieren algunas traducciones, resulta claro de la única otra mención al Espíritu en esta carta, en el 1:11. Allí se describe de qué manera el Espíritu de Cristo guió a los profetas para anunciar de antemano la salvación que vendría por medio de Jesús. Aún Noé proclamó el mensaje de salvación. Pedro lo llama un heraldo o pregonero, del griego kerux, de justicia, segunda de Pedro 2:5, usando una palabra con la misma raíz del verbo proclamó o predicó, del griego keruso, en primera de Pedro 3:19. De hecho, ahora escuchen, en el Nuevo Testamento estas palabras se refieren casi exclusivamente a la predicación del Evangelio. Todo lo contrario de lo que leímos del otro autor. Dice, por tanto, parece improbable que ese versículo pudiera referirse a una proclamación de Jesús de su victoria sobre espíritus demoníacos. Si estos espíritus han sido derrotados y ahora están encarcelados aguardando el día del juicio, ¿por qué hay tantas referencias en Hechos, las epístolas paulinas y el libro del Apocalipsis a una lucha en marcha contra los poderes malignos? Ciertamente Pedro no está sugiriendo, como pensó el autor de Primera de Enoc, que es de donde salió esa idea, de los ángeles que tuvieron relaciones con mujeres y eso, que Dios encarceló solamente a algunos de los malos espíritus. ¿Ok? Entonces, de paso, hay una nota en este otro libro, en la página 402, el mismo de Textos Bíblicos Controversiales. En la página 402 dice, los adventistas del séptimo día, leo esto porque este es un libro muy reciente y puede crear confusiones, las va a crear.
Dice, los adventistas del séptimo día generalmente interpretan primera de Pedro 3, 18 al 20, tal como se ha reseñado en este artículo, que es lo que les he estado presentando en la exposición. En años recientes ha sido propuesta una interpretación diferente que enseña que al ascender Jesús arrengó a los ángeles caídos, los demonios, y proclamó lo que son buenas nuevas para sus seguidores, pero juicio para los demonios. Yo, Jesucristo, yo soy el vencedor, yo obtuve la victoria. Colosenses 2:15. Por supuesto, ambas interpretaciones niegan explícitamente la inmortalidad del alma y son compatibles con la fe adventista. Esto último no es cierto. La iglesia adventista del séptimo día no comparte este último pensar. No es cierto. Y lo leímos en el mismo libro aquí recién. O sea, hay una contradicción entre la nota y lo que acaba de leer del libro, que dice que no puede referirse a esos ángeles. Lamentablemente, no sé por qué se escriben estas cosas así y de una fuente oficial, porque es del Instituto de Investigación Bíblica. ¿Ok? Tenemos problemas con ese tipo de situaciones, porque para que se acepte esta segunda posición que ha surgido últimamente, hay que aceptar la posición de que los ángeles tomaron forma humana y se relacionaron con mujeres y les trajeron descendencia. Y entonces tenemos humanos demonios en el planeta, los que nacieron de esos, eran humanos demonios. Habría que aceptar semejante aberración doctrinal para aceptar esa segunda posición. Por eso es que como adventistas no aceptamos esa posición. Algunos detalles más antes de concluir con este estudio. Leo del Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 1103, palabras de Elena de White. En referencia a los tiempos de Noé, dice ella, en esos tiempos, en los tiempos de Noé, Cristo estuvo empeñado en esa guerra con el diablo, el contexto. En los días de Noé, fue su voz la que habló a los habitantes del mundo antiguo en mensajes de advertencia, reproche e invitación. ¿Okay? Esto para reafirmar lo que ya nos decía el mismo Pedro, de que fue el Espíritu de Cristo el que predicó a través de Noé. Tal vez es importante que podamos leer bueno, esta sección ya leímos parte de ella, ustedes pueden buscarla en el mismo libro que les mencioné, Textos Bíblicos Controversiales, ahí van a encontrar bastante información más de este tema. Este está editado por Gerard Fund. A manera de resumen de lo que tenemos hasta aquí, en el mismo espíritu que fue resucitado Cristo, en ese mismo espíritu, es decir, a través del poder del Espíritu Santo, Noé predicó a las personas de su época el evangelio de salvación. Lo que está diciéndonos aquí el apóstol cuando dice que, cuando relaciona esto con la resurrección de Cristo, es simplemente que en el mismo poder que Cristo fue resucitado, en ese mismo poder se predicó a través de Noé. Cristo predicó a través de Noé, por medio del Espíritu Santo, como hizo todo él, desde la creación y hasta la Biblia misma, a través del Espíritu Santo. Estos espíritus encarcelados entonces son llamados espíritus, como son llamados espíritus los profetas falsos y que son personas, seres humanos, y encarcelados porque están en prisión de pecado. Estaban en prisión de pecado cuando Noé les predicó y siguieron en prisión de pecado porque murieron rechazando el evangelio de aquella época, rechazando las buenas nuevas, la oportunidad de ser salvos a través de aceptar el plan de Dios y entrar en el arca. No lo aceptaron, fueron destruidos por el diluvio. A eso es que a lo que está haciendo referencia el apóstol Pedro con estos espíritus encarcelados. No hay aquí ninguna intención del apóstol de decirnos que a estas personas se les predicó después de muertos y que Cristo hizo eso estando muerto él o después de resucitado como fuere. No hay ninguna referencia a eso.
Estos seres eran llamados espíritus no porque estaban muertos, sino porque es una de las formas de referirse al ser humano, como ya lo vimos. Y en prisiones o encarcelados porque vivían en pecado. Tan simple como eso. No hay nada más que eso en este texto. Siempre abiertos a su pregunta. Puede hacerlo por los teléfonos, el correo y lo demás que aparece en la pantalla. Y estamos para servirle en lo que podamos. Que Dios les bendiga por el diluvio.